Bueno, ya estamos de regreso en el segundo bloque de Región Emprendedora y a continuación quiero presentar a nuestro panelista, el economista Alejandro Maureira, con quien conversaremos sobre tendencias económicas en Arica y las nuevas cifras económicas para nuestra región. Bienvenido, Alejandro. Hola, Alexandro, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, como ya conocen, Alejandro es economista senior de Arthur & Bernard Management Center, es director de empresas, docente y conjuntamente participa del ecosistema de emprendimiento chileno a través de Adventure Capital y A. Maureira Co., donde ayuda a destacadas startups a valorizarse, acelerarse y capitalizarse. Ha sido docente para importantes instituciones, entre ellas Harvard Business Review, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Federico Santa María, la Universidad del Paraíso, Andrés Bello, entre otras. Por más de 10 años ha escrito columnas para importantes medios en Chile, entre ellos La Tercera, El Mercurio, el diario La Estrategia, entre otros medios también digitales. Alejandro, este fin de semana tenemos un plebiscito y eso implicaría tener, creo yo, 3 escenarios que podrían afectar las expectativas económicas. Cuéntanos, ¿cuáles podrían ser esos 3 escenarios posibles y cómo nos podrían afectar? Exacto. Desde el punto de vista solamente de cómo puede afectar el plebiscito a la economía, hay 3 escenarios que se están manejando y el primero de ellos tiene que ver con respecto a que extremos eventualmente obtengan más de un tercio, que les va a permitir eventualmente, digamos, influir bastante en lo que sería una nueva constitución. Los extremos, tanto de izquierda o de derecha, siempre no van a ser una buena noticia para la economía. Entonces, el primero de los escenarios tiene que ver con eso. El segundo de los escenarios, claro, es una postura mucho más moderada, donde eventualmente no vamos a tener ni, digamos, va a ser más de centro. Y ese es un escenario que al mercado le gustaría mucho. Y el tercer escenario, que tampoco sería muy bueno desde el punto de vista de expectativas económicas, es que el proceso no sea validado por parte de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a metodologías como por ejemplo el binominal o las cuotas, terminen siendo electos personas que la ciudadanía después no terminen validando y con ello no validen el proceso. Y con eso eventualmente, claro, se genera un tercer posible escenario que afectaría las expectativas y las económicas propiamente tal. O sea, esos serían los 3 escenarios. Sí. Oye, ¿cómo viene el índice mensual de actividad económica conocido como IMASEC? Ha venido súper bien, pero tiene una doble lectura. En cuanto a crecimiento económico, este año también uno espera que Chile esté creciendo sobre el 5% o rondando ese 5%, lo cual es una muy buena noticia, pero también la razón de ello es que la base comparativa, porque cuando medimos, ¿no es cierto?, cómo nos va con respecto al año anterior, obviamente la base comparativa es muy mala. El año anterior tuvimos un año malo, y esto que implica que también los IMASEC que vamos a ir viendo cada uno de los meses, son bastante buenos. De hecho, el último IMASEC que tenemos, que es el IMASEC de marzo, fue de un 6,4% anual, lo cual demuestra un crecimiento bastante bueno. Pero cuando uno mira el IMASEC de un mes a otro, o sea, ya no lo comparo con respecto al mismo mes del año anterior, tenemos que el IMASEC cayó. Y la única razón de esa baja está relacionado con la cuarentena. O sea, una vez que volvieron las cuarentenas, inmediatamente nuestra economía se restringió. Entonces, a partir de ello, uno ya puede decir, entonces, ojo con algo, en la medida que hayan cuarentenas, la economía se empieza a estancar. Y eso ya queda demostrado en las cifras económicas y podemos medir cuánto es el efecto que tiene cada una de las cuarentenas. Por otro lado, por ejemplo, sin cuarentena, hemos tenido un crecimiento interanual, del comercio en un 20%, y eso es una muy buena noticia, por ejemplo, para la región de Arica. El comercio creciendo un 20%, pero si hay pandemia, eso se detiene. Perdón, si hay cuarentena, eso se detiene. Entonces, hay una relación entre cuarentena, crecimiento económico, que nos hace suponer que, entonces, en la medida que avance la vacunación, digamos, la economía va a empezar a estar mejor. Y claro, obviamente, porque se va a empezar a abrir el comercio y todo eso. Y las cifras sugieren que lograr el 80% de vacunación en la población lo vamos a estar logrando hacia octubre de este año. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir con este escenario de posibles cuarentenas de aquí por lo menos a septiembre de este año. Ok, eso significa que hasta octubre las regiones tendríamos que pensar que podemos pasar por momentos de cuarentena y por ende que la economía estaría de alguna otra manera
paralizada, restringida. Exacto, o sea, todo hace suponer que los escenarios más posibles o más probables vendrían siendo que se abren, digamos, digamos, se eliminan las cuarentenas y después, si aumentan demasiado los casos, se vuelve a generar cuarentena, después se vuelve a abrir, se vuelve a generar. Pero ahora lo importante no va a ser el número de contagios, sino que ahora lo relevante va a ser el número de camas UCI. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna propiamente tal no evita que se propague digamos, este virus. Lo que hace la vacuna es que los síntomas que sintamos eventualmente sean más leves. Entonces, eso es digamos, la estrategia de inmunidad de rebaño. ¿Se esté de acuerdo con ella o no? Digamos, esa es la estrategia. Y claro, exacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo la vacuna, eventualmente me puedo contagiar, pero los síntomas que voy a tener no me van a llevar a un hospital, no me van a llevar a un caso crítico. Eso es lo que se está buscando. Entonces, claro, la cifra importante ahora empieza a ser cuál es el porcentaje de camas UCI y digamos, de ocupación del sistema hospitalario está generando esto. Porque puede ser que los contagios aumenten, pero si la vacuna empieza a dar resultado y la gente no terminamos, me incluyo, en el hospital, eventualmente, digamos, empieza a haber un escenario mucho más abierto y menos restrictivo. Sí. Claro, ¿cómo estuvo el índice de precio del consumidor conocido como el IPC? El IPC se va subiendo, subió con fuerza. Esto es, al final, lo que uno dice, claro, esto lo podemos ver nosotros cuando uno dice, oye, está subiendo el precio de la gasolina, está subiendo, por ejemplo, el precio de los alimentos, también está subiendo, que son los dos ítems que más mostraron. El IPC de abril fue 0,4%, y eso implica que interanualmente, o sea, medido en 12 meses, tenemos un IPC de 3,3%, anteriormente llevábamos cercano al 3%, y eso implica un aumento de la inflación. ¿Qué implica esto, digamos, en términos técnicos o en realidad en términos reales para la gente? Número uno, que queda en evidencia que los precios de algunas cosas, como por ejemplo el alimento y la energía, están subiendo. Y segundo, que también eventualmente podríamos empezar a mirar políticas restrictivas desde el punto de vista bancario. Si la inflación sube sobre el 3,5%, el Banco Central empieza a mirar esto y es posible que suba las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, eventualmente los créditos se hacen más caros. Y vale la pena mencionar que hay una buena noticia para la economía, que es que los créditos, especialmente para las pymes, se están relajando. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos empiezan a ver con mejores expectativas qué es lo que está pasando con nuestra economía y empiezan a flexibilizar los créditos. Y por ende, claro, todos los que tienen una pyme eventualmente tienen mejores accesos a los créditos. Así que hay que estar ahí ojo con la inflación. Si se mantiene lo que está ahora, este 3,3% medido por año, cada 12 meses en realidad, digamos, los créditos eventualmente van a seguir a un costo bajo. Si es que eventualmente la inflación empieza a aumentar, el costo de los créditos también podría aumentar. Sí. ¿Y cómo ves el desempleo a nivel nacional y el desempleo en nuestra región? El desempleo en la región de Arica está bastante bueno en comparación con el desempleo del resto del país. En Arica hoy día en la región de Arica tiene un desempleo del 7,4% y el resto del país estamos en 10,4%, o sea, un 3% adicional de desempleo tenemos, digamos, a nivel país. Es el promedio país y en este caso en Arica, digamos, están mucho mejor. Pero lo que hace sugerir todos los datos es que en los próximos meses las mediciones van a mostrar un alza en el desempleo debido a las cuarentenas que tuvimos específicamente durante el mes de abril y, digamos, parte de mayo. Con esas cuarentenas, eventualmente el desempleo va a subir hacia, digamos, el 11%, una cifra, digamos, por ahí, y en el caso de Arica también debiera subir hacia el 8%. Es importante que la gente que nos escucha sepa la relación que existe entre estar en cuarentena y el desempleo. Explícalo un poquitito. Claro. Durante las cuarentenas, digamos, hay toda una relación con respecto a los ciclos económicos que se ve afectado. Por ejemplo, claro, si yo pongo una cuarentena, el comercio eventualmente se ve restringido, y si el comercio se ve restringido, eventualmente la gente no compra. Como la gente no compra, el comercio se empieza a achicar, como el comercio se achica, el desempleo empieza a subir. O sea, siempre vamos a tener un ciclo que parte de la base de decir, si yo no compro algo, si yo no estoy consumiendo, yo como persona, yo no compro,
eventualmente las empresas van a dejar de producir, porque nadie está comprando. Si es que las empresas dejan de producir, eventualmente el desempleo aumenta. Si el desempleo aumenta, yo tengo menos dinero. Si no tengo dinero, dejo de comprar y pasamos a lo que se llama un ciclo, ¿no es cierto?, de contracción económica. Entonces, las cuarentenas lo que generan es un ciclo de contracción, donde bajamos la economía a sus mínimos. Y después, claro, se abren digamos, las fases, pasamos a fase 2, 3, y lo que empieza a ver es el ciclo contrario. La gente empieza a salir, empieza a consumir, como se está consumiendo, se empieza a producir, como se está produciendo, se empieza a contratar gente, como la gente tiene trabajo, eventualmente tiene dinero para consumir y empezamos en un ciclo expansivo. Por eso hablamos de ciclos. Esta cosa empieza a subir, es como un globo que se va inflando y después, claro, ponen una cuarentena, esta cosa se vuelve a, digamos, a desinflar. Así que ahí está la relación. Las cuarentenas implican desempleo. Exacto. El dólar ha venido cayendo de la última conversación que sostuvimos hace algunas semanas atrás. De hecho, hoy revisando el tipo de cambio está a 704. ¿Qué crees que pasará con el dólar después del fin de semana, de un fin de semana que muchos vamos a estar frente a nuestro televisor expectante por lo que va a pasar? Porque por lo demás va a ser una votación, digo, rara porque es sábado y domingo, ¿correcto? Entonces, ¿qué crees que va a pasar con el dólar? ¿Va a caer? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el dólar, a mí personalmente me ha estado jugando una mala pasada, debido a que, según mis expectativas, debiera estar bajo los 700 pesos el dólar, y esto lo mencionaba acá en el programa. Y la razón de eso tiene que ver con respecto al precio del cobre. El precio del cobre está a niveles que yo no recuerdo haberlos visto. Seguramente si reviso las cifras históricas me voy a dar cuenta que alguna vez llegaron a eso, pero el otro día, hasta el día de ayer, que hoy día en la mañana no lo he revisado, pero hasta ayer estaba a 4,7 dólares la libra. Los costos de producción de una libra de cobre están cercanos a los 3 dólares, 2,8 dólares la libra. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre 2,8 dólares la libra, las mineras empiezan a generar utilidades. Si está a 3 dólares la libra, nosotros nos alegramos porque ya las empresas empiezan a generar utilidad. Y por otro lado, claro, si está sobre 4 dólares, está muy bien y está en 4,7, o sea, en otras palabras, un precio espectacular. A partir de ello uno dice, entonces nuestra economía vale más y por ende el peso chileno debiera valer más. ¿Qué significa que el peso chileno valga más? Que yo, por ejemplo, con un billete de 1.000 pesos me compro 2 dólares. Y hoy día con un billete de 1.000 pesos me compro 1 dólar y me queda, digamos, vuelto. Entonces, con eso podemos ver que hoy día nuestra moneda no vale tanto. Pero como el precio del cobre, somos productores de cobre, eventualmente nuestra economía vale más, así que por ende el dólar debiera ir bajando y debiera estar bajo los 700 dólares, si es que lo miro en relación al cobre. Pero lo que estaría afectando y lo que hace que el dólar no quiera bajar de los 700 son dos cosas. Una, el escenario de las cuarentenas y la pandemia, que es esto que estábamos conversando, y segundo, el escenario político. Entonces a partir de ello uno dice, ok, el escenario de las cuarentenas ya se empieza a conocer, pero el escenario político no. ¿Qué quiere decir esto? Que si 2 de los 3 escenarios que se manejan para este fin de semana, 2 son adversos, eventualmente se dan, el dólar debiera tender a subir e irse hacia los 715 o más. Si es que se da el escenario moderado, eventualmente el dólar debiera mantenerse cerca de los 700 dólares la libra, son 700 dólares por cada peso, y yo apostaría incluso bajando esos 700. Sí. Nuevamente. ¿Cómo crees que las medidas del gobierno han ayudado a reactivar la economía del país y sobre todo de nuestra región? Hay medidas que son buenas y otras medidas que no son muy buenas. Personalmente yo creo que todo lo que tiene que ver con créditos no son buenas medidas, porque de hecho un crédito es una autoayuda. O sea, no es una ayuda del gobierno, y que lo presenten como ayuda, a mí personalmente me molesta, porque claro, la gente está asumiendo el riesgo, la gente es la que lo va a tener que pagar, así que los créditos los dejo de lado. Por otro lado, temas como por ejemplo el bono de los 200.000, sin duda que va a ayudar a la economía y se va a notar. Estamos hablando de que cualquier familia que eventualmente reciba estos 200.000 pesos, ¿no es cierto?, de bono, eventualmente son 200.000 pesos que se devuelven a la economía. Y uno dice, ¿cómo se devuelven a la economía? Claro, la gente no va a agarrar esos 200.000 pesos para ponerlo en la cuenta 2. Si les está llegando es porque lo necesitan, y si lo necesitan lo van a gastar. Y eso implica que la economía empieza con este ciclo expansivo.
Conjuntamente, sí vale la pena destacar que hay medidas que se han tomado que van en la dirección correcta, como por ejemplo que todas las pymes van a pagar, digamos, tienen una rebaja del impuesto a la renta de un 27 al 10% por 3 años, 2021, 2022 y 2023, todas las que estén en, digamos, las pymes que estén en el, digamos, catalogadas como pymes en impuesto interno, van a tener una rebaja del pago de impuestos, y eso es súper bueno porque fomenta a que las pymes eventualmente quieran producir más. Por otro lado, la suspensión de 3 meses del pago de PPM también son medidas que ayudan, y también la devolución del IVA crédito fiscal. Eso también para todas las empresas, digamos, para todos los emprendedores en Arica que tengan su pyme, eventualmente vean si es que tienen IVA crédito fiscal, porque si cumplen ciertas condiciones que aparecen ahí en el Servicio de Impuestos Internos, le pueden devolver ese crédito. O sea, ese crédito siempre queda ahí para que eventualmente cuando uno va a comprar, digamos, va vendiendo, se vaya rebajando. Pero en este caso, de forma excepcional, lo están devolviendo. Así que esas son las medidas que yo creo que van digamos, en la línea correcta. Todas aquellas que inyecten liquidez, ¿esto qué quiere decir? Dinero dentro de la economía. Así es. Así como Corfo y Cercotec han cumplido roles claves en el apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa. Sí, desde ese punto de vista, sí vale la pena mencionar que Corfo, Cercotec y Fosis se pusieron la camiseta, se pusieron la 10 y dijeron, ¿sabes qué? Desde el año pasado que están fomentando mucho el tema digitalización, que nosotros hemos comentado acá en el programa que es uno de los focos que tienen que tener eventualmente los emprendedores. Hoy día la venta digital es lo que la está llevando, y sin duda va a ser algo que va a ser dominante durante por lo menos hasta octubre de este año. Y desde ese punto de vista, tanto Fosis, Cercotec como Corfo han estado apoyando a los emprendedores en todas sus líneas con los procesos de digitalización. Así que también es una invitación ahí para que vean qué programas están ofreciendo, digamos, estas 3 instancias, porque la digitalización para los emprendedores es algo súper relevante. Así es. Y una última pregunta, opinión, Alejandro, ¿cómo has visto tú el proceso de los y cómo eso afecta al país realmente, los procesos de retiro de los 10% de las AFP? Sí, mi opinión con respecto a ello es a favor, sin duda, del retiro de los 10%, y tiene que ver con 2 cosas. Cada retiro del 10% sin duda que afecta digamos, las pensiones futuras, pero ¿cómo las afecta? O sea, en otras palabras, cuando uno dice, bueno, si retiro mi 10%, ¿cuánto menos voy a tener de pensión? Y la verdad que ese cambio es marginal. Es un cambio pequeño, es un cambio propiamente tal, pero es marginal. Entonces, a las personas que han hecho el retiro del 10%, no les afecta tanto como al sistema en sí. O sea, al sistema propiamente tal le afecta desde el punto de vista de decir, bueno, yo ahora tengo que reconfigurar eventualmente dónde poder invertir, y bien, pero también, digamos, le estaría afectando al 40% de las empresas chilenas que son receptoras, digamos, de los fondos de AFP. Aparte de ellos, la verdad que a nosotros como personas no tiene un efecto propiamente, no tiene un efecto grande, es un efecto marginal el que estamos teniendo. Y a la economía, nosotros hemos visto que por cada retiro del 10%, de hecho, ese 10% se ha devuelto a la economía. De hecho, los bancos han sido los principales receptores de esto. Todas las personas que han tenido créditos los han puesto al día, han aprovechado de bajar la carga, digamos, que tienen financiera. Entonces, desde el punto de vista de los efectos que tienen en la economía, ha sido positivo. ¿Y qué pasa con esas personas que al sacar el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro, se están quedando sin plata después para la jubilación? ¿Cómo van quién cubre? Es un dilema, ¿no? Exacto. Pero el dilema acá no son los ahorros. El tema es el cómo tú logras ahorro. O sea, yo creo que lo que está dejando, o sea, no creo, lo que está dejando en evidencia los retiros del 10% es que nosotros no estamos creciendo a los niveles que deberíamos estar creciendo. Chile lleva hace muchos años creciendo a niveles que a nosotros no nos sirven. Por ejemplo, según los estudios que yo he realizado, mientras que nuestro crecimiento sea inferior al 4%, nosotros estamos en una economía de mantención de lo que hay. Y si estamos manteniendo lo que nosotros tenemos y al mismo tiempo el número de personas que va solicitando trabajo, etcétera, va aumentando, nosotros tenemos una población joven, nacen más personas de las que mueren, a pesar de que haya una tasa de desaceleración, en los nacimientos siguen naciendo más de los que mueren.
Entonces nuestra economía va creciendo en personas, pero lo que tenemos, cuando crecemos bajo el 4%, nosotros tenemos lo que se llama una economía de mantención. ¿Qué implica eso? Que estamos manteniendo los trabajos que hay. Yo mantengo mi trabajo, tú mantienes tu trabajo, pero no estamos generando trabajos para los nuevos que vienen. Entonces tenemos que estar creciendo sobre el 4%, porque sobre el 4% vamos a generar trabajo también para aquellas personas que se van ingresando a la economía. Yo tengo trabajo, tú tienes tu trabajo y acabamos de generar un nuevo puesto de trabajo para esa persona. Cuando eso se da y el ingreso de las personas empieza a aumentar, si el ingreso aumenta y hay trabajo, una, evitamos lagunas y segundo, empezamos a tener dinero no solamente para el consumo, sino que para el ahorro. Y el ahorro, al final, es lo que determina nuestras pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si nosotros tenemos muy bajo ahorro, yo no culpo a la población con respecto al ahorro. Yo no voy a culpar absolutamente a nadie y decir, no, lo que pasa es que ustedes son unos irresponsables. No, yo en este caso, los responsables son los ministros de Hacienda que hemos tenido en los últimos años, ya sea del lado político que sea, que no han puesto el foco en el crecimiento económico del país. ¿Cuánto es el crecimiento que debería tener Chile desde tu óptica, desde tu perspectiva? Sobre el 4%, y yo creo que con un proceso de descentralización podríamos estar hablando de un crecimiento sobre el 6%. Sobre el 6%. Excelente. Alejandro, agradecerte por compartir este espacio siempre tan enriquecedor en Región Emprendedora y nos vemos el viernes 11 de junio. Hasta entonces, y saludos a todos por allá. Gracias Alejandro. Agradecer a todos quienes escucharon el programa de hoy en Radio Capísima 104.9. La verdad que fue un programa sumamente interesante con Yolanda Pizarro, donde hablamos de la mujer y su rol en la empresa, en la alta dirección, y Alejandro con estos datos que siempre son importantes, que nos actualizan y nos dan la perspectiva en tendencias económicas para Arica. También a quienes nos vieron por las diversas plataformas en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. No se olviden que el programa tiene un reprise el día domingo, que no va a ser en la mañana, ¿sí? Va a ser en alguna hora, creo que va a ser al mediodía, porque el domingo va a ser un día clave. Este fin de semana va a ser un fin de semana clave porque vamos a tener las elecciones, así que si usted va a ir a votar, vote a conciencia por el alcalde que usted considera es la mejor opción para Arica y por los demás candidatos a las demás opciones. Necesitamos un buen alcalde, necesitamos que alguien tome las riendas de la ciudad, necesitamos que nuestra región crezca, necesitamos que hagamos uso de ese derecho que tenemos, que es votar, para que después no reclamemos en las redes sociales. Cuídense, cuidemos a los demás, que esta pandemia la superamos todos con compromiso y voluntad. Y obviamente quédense en nuestra sintonía, disfrute de la programación en Capísima Multimedial y no se pierda obviamente la programación de Radio Capísima el fin de semana, que va a estar de miedo, va a mantenerlo a todos ustedes siempre ahí con toda la información de la votación y de lo que va a acontecer el fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Un fuerte abrazo y un feliz fin de semana. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio. Las 11:59 minutos.